Soy el San Ignacio de la iglesia de IMAX. Bendigo tu computadora, hijo mío. El acceso creciente a redes de comunicación, la incorporación del lenguaje audiovisual e Internet modificaron y ampliaron las formas sociales de relación e intercambio cultural. Uno de los resultados perceptibles es la propagación de redes de significados que dan cuerpo a lo que denominamos cultura digital. En este marco nos preguntamos, ¿qué debates surgen en estos contextos de producción? ¿Se configuran nuevas identidades? ¿Cómo se potencia la dimensión estética y comunicativa? ¿Qué cambios se dan en las formas de intervención y estrategia política? ¿Cómo se apropian de las herramientas tecnológicas grupos culturales y políticos? Que por bien no venga, que hay que darle de comer al que no tenga y que un piso pequeño no es ninguna ganga. El buen hombre en la mesa come y en la cocina se remanga. El mundo va a parecer al final un puto cómic manga. En Argentina existe una gran variedad de iniciativas culturales. Artistas plásticos, músicos, cineastas, poetas, periodistas, radios y TV comunitaria, que crecieron desde los 90 y especialmente a partir del encuentro de grupos culturales en el espacio público del post-2001. Construyen y comparten nuevas formas de apropiación de las tecnologías para la creación, la difusión y la lucha contrahegemónica. Una suma de decisiones que define su accionar. Redpanel.com es un sitio de música colaborativa. Redpanel es una nueva forma de hacer música. La unión de varios músicos en un espacio para crear obras en conjunto. Redpanel es un colectivo musical. Un punto de encuentro para músicos. Es el primer espacio de creación colectiva de música. Música libre, es música entre todos. Una comunidad de música. Soy uno de los que armó Redpanel, que es una comunidad de música libre y colaborativa, es el título. La idea fue armar un espacio, digamos, virtual, que no esté pegado al territorio, básicamente, a lo geográfico, que sirva para que los músicos nos encontremos y hagamos música a través de internet. Un poco lo que veíamos, los que fuimos armando Redpanel, es que internet se está usando para difundir música, pero había muy poco para crear música colectivamente. Un poco la idea fue armar una plataforma que sirva para eso. Berna Station es un proyecto de distribución de música libre que consiste en un sistema basado en una PC con sistema operativo GNU Linux, software libre, y que montamos en espacios públicos para poner a disposición la base de datos de música que hay disponible para que la gente pueda copiarse de manera libre y gratuita en un CD para llevar a su casa. Bueno, el asunto nace en el año 2001, cuando nos encontramos unos escritores independientes que no sabíamos cómo hacer para poder difundir nuestra literatura. Ese era el principal objeto, ¿no? Y estuvimos durante todo el 2001, más o menos, tratando de organizar actividades con la idea de recaudar dinero para poder comprar una fotocopiadora y poder fabricar nuestros libros. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en este programa que hemos denominado llamar... Bueno, Milena Gacerola tiene una historia más reciente, en el año aproximado 2005, con amigos que tal vez teníamos en común de juntarnos a leer o compartir material o intercambiar textos. Teníamos la forma de esos textos que compartíamos o leíamos, intentar editarlos, imprimirlos y difundirlos, no solo para la lectura nuestra, sino para otros que les podía llegar a interesar la lectura de esos materiales. Compartiendo Capital, que es una especie de plataforma para compartir procesos de obra. Claro, empezamos a preguntarnos cuál sería el paralelo con respecto a la construcción del software libre en el campo de las artes visuales. ¿Cuál es el código fuente de las artes visuales? ¿Cuál es, qué es el compartir las herramientas, compartir los conocimientos, los procesos, los conceptos? Porque muchas de las propuestas de arte contemporáneo no son objetuales, sino que son procesuales, son
son ideas. Por un lado, somos documentalistas desde el punto de vista de participamos en una asociación de documentalistas incluso, ¿no? Y que hasta el momento Los Obreros ha hecho documentales. Sin embargo, no es un poco cerrada la definición, porque no nos cerramos a hacer ficción. Incluso el cine militante nunca se cerró solamente a lo documental. O sea, desde ese punto de vista, nosotros muchas veces cuando nos referimos a los compañeros del FELCO o lo que fuera, hablamos de realizadores audiovisuales. Y específicamente dentro de los realizadores audiovisuales nosotros hacemos cine militante. La Bio es un colectivo que nos formamos en principios de la década del 90. Básicamente tenía que ver con una experiencia concreta que fue la realización de un documental que retrataba la lucha de los trabajadores jubilados. Esa experiencia nos sirvió para empezar un camino y un método que tenía que ver con las películas en base a la demanda y necesidad de compañeros y compañeras en vías de organización, de lucha, y por otro lado considerar el video como una herramienta desde una actitud militante. Esto básicamente el origen del grupo La Bio, que se mantuvo hasta hoy, ya casi hace 20 años. Nosotros somos militantes del Partido de Trabajadores Socialistas y esa fue una decisión del partido, digamos, de varios de los que estamos en comunicación del partido, tomar la decisión de poner en pie un canal de televisión por internet. Nos preguntamos cuál era la mejor herramienta que podía haber en este momento para llegar lo más amplio que pudiéramos, más allá de las fronteras partidarias y mucho más, ¿no? Barricada TV en realidad es un proyecto en conformación, arranca a fines del año 2007, ¿no? 2007, principio de 2008, en realidad surge en el contexto del movimiento piquetero. Nosotros lo que hacemos con un conjunto de compañeros es armar un proyecto de capacitación en audio y video coordinado por Cine Insurgente. O sea, muchos de nuestros militantes y compañeros venían de experiencias previas relacionadas con el cine piquetero y la televisión piquetera en el 2001, incluso hasta Utopía llevé, Utopía TV en los 90, y compañeros que participaron de esas experiencias. Eso sería un poco la prehistoria, ¿no? Conforman redes con otros grupos y colectivos para intervenir en conjunto, generando nuevos lazos, experimentando políticamente y desarrollando eventos culturales. Para todo el mundo, como cada día, FM La Tribu, transmitiendo a través del 88.7 y considerando el amor y la materia sonora en cada rincón del mundo. Amor no es impuesto, trabajo. Bueno, en realidad Fábrica de Falla surge en el 2008. Surge un proceso bastante extenso en el tiempo, si se quiere, desde el 2004. La tribu decide políticamente intervenir en el campo de las tecnologías y particularmente en el campo del software libre. Como primer acto, si se quiere, simbólico, fue migrar las máquinas a Linux. Bueno, a partir de ese momento se empezaron a dar un montón de debates al interior sobre, ya trascendían simplemente qué software usábamos, eran como las discusiones con el Mocase sobre las semillas, las patentes. Se empezaron naturalmente a dar un montón de discusiones juntas, de las que creo que Fábrica de Falla fue como una especie de culminación e inicio a la vez. Entonces culminó una etapa y dijimos, bueno, todo esto lo tenemos que poner en un formato. Se superó en un festival, es una cosa más desde lo festivo, esta cosa nuestra de lucha y baile. O sea, no un seminario, una cosa más académica, sino algo más amable, si se quiere. Y juntaron un montón de luchas que hasta ese momento algunos colectivos las estaban juntando, pero creo que Fábrica de Falla fue como una especie, por lo menos en la comunidad de esta ciudad, una especie de bisagra. La FLIA, la Feria Libre Independiente Alternativa, más o menos así es el nombre. Surge a principios del 2006, viene de como una propuesta anterior que era la Contraferia del Libro, que se hacía como una feria justamente enfrentándose a la Feria del Libro Internacional de Buenos Aires, que sería lo que llamamos la feria oficial,
pidiendo, por ejemplo, que la entrada fuese gratuita, que haya espacio para editores independientes, que haya apoyo a escritores noveles, digamos, bueno, una serie de demandas. Ya éramos como 15, 20 escritores que estábamos ahí en la contraferia, y entonces en esas charlas surgió la posibilidad de ¿y por qué no hacemos una feria? Y la feria se realiza cada 3 meses aproximadamente, o sea, durante el año se hacen 3 o 4 ferias, y no solo se hicieron acá en Buenos Aires, capital, sino también se hizo una en La Plata, en Santiago de Chile se hizo una, en la provincia del Chaco, en Resistencia, se hizo otra, en Córdoba, en Santiago del Estero. Y sobre todo la idea siempre es tratar de que las ferias también estén en lugares por ahí recuperados, o lugares que tengan algún tipo de conflicto o cuestionamiento. Por eso también largamos el Férico, porque éramos conscientes que lo que había sucedido en Argentina seguramente estaba sucediendo en otros países de Latinoamérica, porque la situación política era de conjunto, ¿no? Y este surgimiento de grupos de cine militante en Argentina seguramente se daba en otros países. Bueno, eso fue confirmado por la enorme recepción de películas que tuvo el festival. No solamente usamos el festival como un espacio para exhibir y crear también espacios propios para exhibir y poder distribuir películas en diferentes lugares, sino que también es un espacio para debatir políticamente tanto los problemas de los artistas como debatir los problemas de la situación política en general, y que se fije una posición y que, digamos, parte de una declaración política. Entonces el artista que quiera sumarse a eso, o sea, está de acuerdo con esa declaración, puede sumarse al festival y puede venir a organizarlo. Las nuevas formas colaborativas se enfrentan a los principios de propiedad privada del conocimiento y de la producción artística y cultural, y proponen nuevas reglas. Representan una alternativa al sistema tradicional de derechos de autor por parte de discográficas, cinematográficas, editoriales, y abren la puerta a la experimentación en la creación y distribución de bienes culturales. Station se podría definir como un proyecto de mediaactivismo, donde se saltan lo que son las barreras impuestas por la industria de lo que es la propiedad intelectual, donde no solo se protege la propiedad del autor, sino que además se imponen restricciones sobre su uso, sobre su distribución, ¿no? El típico copyright que dice está prohibido copiar, difundir, compartir, prestar, reproducir públicamente esta obra. Bueno, esto es como un proyecto que se basa en el copyleft, que es un poco la vereda de enfrente de algún modo, ¿no? Donde no es que se obvian los derechos del autor, sino que el autor tiene su propiedad intelectual porque es el que lo creó, pero él otorga libertades en vez de establecer restricciones. El copyleft en realidad es un desagregado, es un término inventado por Chet Stallman. Es un desagregado, quizás tiene un vínculo directo con el tema de licencias, es una traspolación de la GPL, que era una licencia originalmente para software, al campo del arte. En realidad me parece que pasó algo muy interesante con el concepto de copyleft, que incluso a los creadores, a Stallman y a Bemollen y a toda esa gente tan liberal, se les escapó de las manos y se les desbordó. Entonces hoy el copyleft, o la práctica copyleft, nombra un montón de cosas que no fueron originalmente pensadas. O sea, hay un montón de gente que radicaliza ese concepto, que lo lleva a otros planos, a otras luchas, a otras resistencias. En inglés diría a wholly free system. Necesito decir algo más específico. Un programa de software libre si tú, el usuario, tienes las 4 libertades esenciales.
La libertad 0 es la libertad de ejecutar el programa como quieras. La libertad 1 es la libertad de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que el programa haga lo que quieras. La libertad 2 es la libertad de ayudar a los demás, la de redistribuir copias exactas del programa cuando quieras. Y la libertad 3 es la libertad de contribuir a tu comunidad, de distribuir copias de tus versiones cambiadas cuando quieras. Si el programa viene con estas 4 libertades, es software libre porque su sistema social de distribución y de uso es un sistema ético que respeta la libertad y la solidaridad social. Copying is not theft. Stealing a thing leaves one less left. Copying it makes one thing more. That's what copying's for. Copying is not theft. If I copy yours, you have it too. One for me and one for you. That's what copies can do. Nosotros lo que le proponemos es al autor que registre su propia obra, y que él trabaje con sus propios derechos y que incluso exprese por su propio vocabulario los derechos que cree tener o quiere dar de la obra. Si el autor quiere regalar esta obra, se permite que sea copiada siempre y cuando nombren al autor. Esta obra se permite que sea copiada siempre y cuando le manden un ejemplar al autor. No sé, que cada uno escriba lo que desee. No hay registro, no hay derecho de autor, no hay venta posible de libros que pueda llegar a cubrir ese valor justamente intangible, inmaterial, de lo que es una obra de arte. Y en cuanto a lo original, digamos, no te podría decir que existe lo original, porque todo tiene una referencia, una copia a alguna otra cuestión anterior. Desde mi punto de vista, pero que ahí hay discusiones incluso hasta con cineastas o tipos de izquierda también, digamos, es que la imagen no debería tener propiedad privada, ¿no? Entonces, si yo tomé una imagen, digamos, yo la comparto, ¿no? Me parece que hay que compartir la imagen, que vos puedas apropiarte de ella, tenerla y hacer difundir tus ideas o armarlo, pero porque también tiene que ver con que yo considero que lo que en última instancia le da sentido al discursivo es no la imagen, sino cómo encadenás las imágenes. O sea, el montaje en una película o en televisión también. ¿Por qué? Porque el sentido discursivo se lo da como la uses, no la imagen. La imagen no tiene que tener propiedad, es lo que pasó, está ahí, qué sé yo, miralo, usalo como quieras. Ahora, la forma en que vos lo unas y cuentes va a ser lo que quieras decir. En ese sentido, la objetividad no existe como tal, sino en la subjetividad que vos le pongas en el relato que estás armando, ¿no? En el relato visual. Con bayonetas, con tanquetas, con bombas lacrimógenas y disparándolos de verdad. Estamos permeables a la demanda de los compañeros y como realizadores coproducimos, generamos un acuerdo explícito que nos permite tener como producto final un documental, un videoinforme, un informe periodístico o el formato que de conjunto decidamos que es el que corresponde para esa circunstancia. Por otro lado, pensamos que ese material tiene que ser de libre disponibilidad, no producimos mercancía, por lo tanto no tiene un precio, y que quien lo considere necesario tiene que usarlo en el sentido que dé mayor potencia a su lucha, a su proceso de organización. Por lo tanto, no creemos ni en el derecho del autor ni en la propiedad privada de las obras.
Las ideas que circulan en torno a la cultura libre interpelan a las políticas de la sociedad capitalista. Se trata de una ética colectiva en el uso de ideas, imágenes y pensamientos diversos situados en lugares distantes. Creo que cultura libre es tanto la libertad del acceso al consumo de cultura, de alguna manera lo que es descargar una canción por internet, descargar una película por internet, y también la creación de ese material, el acceso a los recursos de producción para generarlo, también es parte de lo que es la cultura libre. En tanto y en cuanto las herramientas para poder producir sean libres también. En realidad están las dos cosas. Por un lado hay cuestiones legales concretas que digamos, la ingeniería de derecho de autor tal cual está planteada no te permitiría ese tipo de reelaboración del material. Y por otro lado sí hay una cuestión de que nosotros queremos darle una impronta al proyecto vinculado a lo que es cultura libre y formatos de colaboración intelectual, creativa, como quieras llamarlo, abierto. Básicamente que, digamos, tu aporte personal en red, digamos, con los aportes de otros suma más que cada uno por separado. Digamos. Que vos aportando una cosa y que eso pueda ser reelaborado, el producto final que pueda tener es una cosa que potencia el conjunto. Me parece bien que nos sentemos a discutir o a charlar acerca de qué entendemos cada cual por cultura libre, pero me parece más importante que cada cual dentro de su disciplina, de su contexto, de su campo de acción, desarrolle, invente formas de entender y de construir la cultura de modo libre. Como cada persona lo desarrolla, por ejemplo, en el campo de la música, en el campo de la literatura, en el campo de la distribución de libros, de las imágenes, fotografía. Bueno, también con respecto a científicos que trabajan con software, que trabajan con semillas, que trabajan en distintos aspectos. Y bueno, estamos en una etapa de aprendizaje. Hablar de cultura libre implicaría construir un discurso que todavía no estamos en condiciones de levantar con fuerza porque justamente está en construcción. En las expresiones de los grupos que producen audiovisuales de acción política con soporte digital, se unen la tradición del cine militante argentino y el reciente concepto de videoactivismo. Desde ese lugar se encuentran en la búsqueda de una estética propia, que armonice forma y contenido revolucionario. Y la situación política, si bien por supuesto es otra situación política, como dice Flavia, las situaciones políticas en las que surge el cine militante de los 70 y en la que surge el cine militante de 2001 son similares en un punto. Tienen que ver con una crisis importante del capitalismo y con un reguero de rebeliones populares. También estuvo marcado por un resurgimiento de la lucha popular, por lo tanto expresa que el cine militante es una expresión genuina de la realidad política y de la lucha de clases, y no es algo que artificialmente surge, ¿no? Es decir, lo que nos une a nosotros no es una definición estética, sino una caracterización política y un objetivo político. A partir de ahí, por supuesto que hacemos arte y lo reconocemos, por lo tanto también abordamos un debate sobre la estética y sobre la mejor manera de contar distintos recursos y lo que tiene que ver con la obra de arte más específico, digamos, ¿no? El problema de la estética o de la forma para nosotros es clave, no es una cuestión secundaria. O sea, en realidad forma y contenido de alguna u otra manera van unidos, no es que pueden ir separados, ¿no? Uno tiene que buscar de alguna manera, si quiere transmitir una idea revolucionaria, buscar un contenido revolucionario. Ahora eso no se puede, una forma, ¿no? revolucionaria. Ahora eso no se va a crear en un laboratorio, ¿no? Las grandes tendencias estéticas o formales que rompieron un montón de cosas no se crearon en laboratorio, sino que tienen que ver con grandes procesos sociales. Entonces, aún así, que ahora no están esos grandes procesos, uno busca una forma de comunicar que no sea la normal. Estaba señalado por elecciones convocadas para 9 meses más tarde.
en esa perspectiva. Desde hace años nos propusimos, desde el punto de vista de la investigación estética, tratar de pensar cuáles son las formas que potencian en mayor medida el contenido. Como tuvimos gran producción, tuvimos también la posibilidad de tener gran cantidad de experimentación en la puesta, en el montaje. Gran parte de nuestro material tiene un piso naturalista, ¿no? Y de respetar los tiempos de los personajes, de los protagonistas de nuestras historias. También trabajamos con otros tipos de montaje, más parecido al videoclip o a la posibilidad de resignificar a través de la partición de la pantalla o a través de la incorporación de elementos gráficos y multiplicar sentidos. No, pero también existe por ahí una tensión, que es más, que yo decía tensión que puede ocurrir entre lo político y lo estético, o sea, entre lo político y la fascinación por la herramienta que ocurren con lo que está haciendo acá, que eso es algo que tratamos de cuidar y autocontrolar y controlar a los demás todo el tiempo. Sí, ni que no sea ni solamente puro contenido, ni que sea la pura estética, la experimentación artística, que está muy bueno, pero la verdad a nosotros nos interesa intervenir políticamente. Pero aparte que es normal. Tiene que ser funcional a ese objetivo de intervención. Los grupos comparten dos ámbitos, un escenario virtual, el ciberespacio, y un territorio. Internet posibilita inmediatez y rapidez. Les otorga nuevos canales de distribución y difusión a su obra, la posibilidad de alcanzar públicos locales y no locales, organizarse y trabajar en red. Al mismo tiempo, hay una transformación de la acción política, que va generando nuevas estrategias por medio de la cultura y la comunicación. Nos dimos cuenta que llegado a un punto estaba como agotada la instancia de intercambio vía internet. No es que estaba agotada, sino que no nos parecía genuina, no nos parecía de calidad, que sea significativa para cada una de las iniciativas. Entonces empezamos a pensar que era necesario trasladar esa lógica del peer-to-peer a encontrarse cara a cara. En ese marco diseñamos varios encuentros con gente de otras provincias y de otras ciudades que venían a contar cómo producían lo que producían, describiendo su contexto de producción, cuáles son las dificultades incluso económicas para hacer lo que hacen. Es clave articular con los movimientos de base, es clave que las luchas que sean mayormente en el campo virtual o digital se trasladen a un territorio concreto, es clave, o sea, para nosotros no hay ética si no es anclada a un territorio, la ética se construye entre muchos en un territorio defendiéndolo comúnmente. Y para eso nosotros podemos aprender muchísimo de los movimientos de base territoriales, y los movimientos de base territoriales pueden aprovechar un montón de nuestros conocimientos para mejorar sus luchas. Nosotros hicimos mucha experiencia, especialmente en la década del 90, de televisión comunitaria, televisión pirata. Estuvimos en el canal 4 Utopía dirigiendo el noticiero, que era un programa diario de lunes a viernes, había una síntesis semanal los domingos llamado Utopía, donde se hizo una experiencia muy fuerte de medio masivo, con todas las limitaciones que uno puede considerar como masivo algo artesanal, pero que masivo lo veían miles de personas. Y hoy Ágora es un medio digital, claramente. Ahora, la limitación de que alguna gente no tiene internet, para mí está compensada que nunca en la vida hubieran visto una programación gente de zonas más allá del radio de influencia de un transmisor. Los grupos y colectivos desarrollan una actividad en el campo de la cultura y la política. Los objetivos de su intervención son muy variados. Su obra puede perseguir la denuncia, el testimonio, la incorporación de una agenda alternativa sobre conflictos no abordados por los medios masivos, la creación de espacios colaborativos, compartir los conocimientos, limitar las barreras de la industria cultural y propiciar una cultura libre, pero siempre con el fin de contribuir a la transformación social. El miércoles a las 10 de la mañana acá, Camino Negro y
No nos parece que de la comunicación exclusivamente se pueda transformar el mundo. En todo caso se puede transformar una parte de la comunicación que puede ayudar a transformar el mundo, pero creo que la cuestión tiene que ser más integral. O sea, la herramienta de comunicación es como pensar que el mundo se va a transformar porque un grupo de trabajadores ocupados corta una ruta. No, pueden cambiar su situación en función de eso, pero ese corte de ruta con esa reivindicación sumada al canal, sumada al trabajador que pide mayor salario, sumada a las reivindicaciones más políticas contra el saqueo, etcétera, ahí creo que sí, digamos, en conjunto se puede transformar. El hecho de transformación social ya está en que un escritor que tiene sus cosas en términos privados, digamos, en su escritura que la tiene, ya al publicarla y hacerla pública, digamos, distribuirla y que llegue a otros lados, ahí está generando un movimiento y una transformación de escritura, lectura, de compartir, de que eso que uno tiene ganas de expresar lo pueda llegar a ser en estos canales, como un canal de expresión, de comunicación. Una editorial puede llegar a actuar así. Ya con ese solo hecho se está generando una transformación, digamos, desde lo social. Lo que me parece que está pasando es que las nuevas tecnologías están teniendo un impacto gigantesco en todos los ámbitos de la vida social, que esto está reconfigurando radicalmente las relaciones de poder y la forma de estructuración social que tenemos actualmente. Hablamos de cultura libre, de formas colaborativas, de alternativas de acción política que conforman nuevas redes de significados. Se perciben múltiples identidades en la participación política, en la apropiación de la tecnología, en los contenidos y la estética, y en la creación de expresiones alternativas a la cultura hegemónica. Las preguntas continúan abiertas y son parte del desafío de pensar nuestra época. Eu sinto que sei